El mensaje de hoy se llama Conectados en Oración. Es un mensaje que realmente Dios ha puesto en mi corazón y sé que es para muchos de los que están presentes en el día de hoy. Y mientras te digo algunas cosas, quiero que vayas preparando el texto de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 12. Muy bien. Daniel, capítulo 10, versículo 12. ¿Lo encontró? Téngalo ahí, mientras damos tiempo a que encuentren los demás hermanos. Miren, hermanos, a veces parece que las oraciones son olvidadas o que las oraciones nunca han sido oídas hasta la fecha de hoy, que no han habido respuesta. Pero yo hoy vengo en el nombre del Señor a traer un mensaje de parte de Dios para poder decirte que las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Te lo voy a volver a repetir. Las oraciones no tienen fecha de vencimientos. A veces parece que la oración no llega al cielo. A veces parece que la oración han sido olvidadas. Parece que tal oración no tiene sentido. Justamente en este tiempo que venimos hablando de la oración, es como que sí, pastor, la oración, sé que tengo que orar. Pero llega el momento donde vemos que la situación de nuestro entorno sigue igual y no hay respuestas. Vemos que aún seguimos enfrentando y padeciendo lo que nos toca padecer. Y parece como que si Dios no ha prestado atención a nuestra oración. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor, nuevamente te lo repito, las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Y quiero decirte que tu oración ha sido oída desde el primer día y desde el primer momento que dispusiste a orar a Dios. Y Daniel capítulo 10, versículo 12 dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que desde el primer día Dios estuvo ahí, presente en las oraciones de Daniel. Ahora, si nosotros empezamos a interpretar el contexto de todo esto, la palabra dice que Daniel desde el primer día dispuso en su corazón a poder orar a Dios. Y Dios estuvo presente. Pero también iniciando este capítulo 10 dice que Daniel venía 3 semanas intensas orando a Dios e incluso haciendo un ayuno. Y él buscaba a Dios intensamente. Eso quiere decir que Daniel nunca jamás dejó de estar conectado en la oración con Dios. Y es decir, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nunca dejar de estar conectados en la oración con Dios. Porque nuestras oraciones, puedo decir que no tienen fecha de vencimiento. Es decir, no hay tiempo. No hay tiempo para nosotros. Es decir, puede pasar un año, pueden pasar 2, pueden pasar 3, pueden pasar 4, puede pasar el tiempo necesario. El tiempo que Dios decida, el tiempo que Dios vea justo y necesario. Pero hoy no solamente vengo a hablarte de nuestra conexión con Dios, sino de conexiones que Dios hace a través de las oraciones, de la manera que muchas veces Dios obra en nuestras vidas. Y quiero hablarte a través de 2 historias, y una de ellas, la primera, está en el libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer
Es un capítulo largo, después lo lee usted en su casa entero, un relato muy lindo, pero nosotros vamos a leer algunos versículos. Hechos capítulo 10. Vamos a leer Hechos capítulo 10 del versículo 1 al 8 primeramente. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un de otros soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. No cierre su Biblia, por favor. Miren, la palabra de Dios dice que acá había un hombre llamado Cornelio, un italiano específicamente. Esta persona dice que eran personas que realmente creían en Dios con toda su casa. Una persona temerosa, piadosa, una persona, dice el versículo 2, que oraba a Dios, oraba a Dios. Y después los siguientes versículos nos relata y nos dice la palabra del Señor, donde un ángel aparece y le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limonas han llegado a los cielos. Y de repente ese ángel le habla en visión, le habla en oración específicamente a este Cornelio, un gentil. Y ese ángel le habla a este gentil acerca de un judío, un tal Simón, llamado Pedro, donde específicamente hay una orden muy clara de parte de Dios, donde manda a este Cornelio a que vaya a buscar a este Pedro, que todos conocemos como el apóstol Pedro. La orden fue muy específica de parte del ángel enviado por Dios. Entonces manda a 2 de sus criados a buscar y le dice: ve a tal ciudad, pregunta en tal calle, pregunta por un tal Simón. La orden ha sido específica, porque Dios jamás es un Dios de confusión. Jamás Dios va a traer confusión en nuestra vida. Dios es sumamente claro, lo que Dios dice es claro. Otra cosa es lo que nosotros llegamos a poder hacer ante la orden, ante la dirección que Dios nos da. Pero acá la palabra nos relata, dice que en oración Dios habló a este Cornelio. Y a partir del versículo 9, miren lo que sucede. Vamos a leer el 9 primero. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué dice la palabra? Que Pedro subió a orar. El Espíritu Santo impulsó a Pedro a orar en ese mismo momento. Dios le habló a este gentil Cornelio, donde le dio una orden. ¿Qué pasa después? Ese sentirlo en Cornelio lo puso Dios. Ahora, ¿a quién va? A Pedro. Pedro, ahora. ¿Qué pasa a continuación? A partir del versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en visión,
Le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estamos hablando acá que por medio de la oración hay una conexión. Por medio de la oración hay una conexión. Es donde Dios pone en este italiano, en este gentil, pone este sentir, donde dice con orden específica: ve y manda a personas por este tal Pedro a tal lugar, con especificaciones muy claras. ¿Qué pasa a continuación? Pedro en oración recibe esa misma aclaración, esa misma visión de que personas lo vendrían a buscar, donde Dios, versículos anteriores y a continuación, también le dice a Pedro que personas lo iban a venir a buscar porque él tenía que ir a llevar un mensaje específico a esos gentiles. Un judío llevar a gentiles el mensaje de la palabra de Dios. Ese era el mensaje que Dios había puesto en el corazón de Pedro. Pero Cornelio no sabía cuál era el mensaje. Lo que puso en el corazón de Cornelio es que para ese pueblo gentil Dios tenía una palabra, Dios tenía un mensaje que estaba colocado en el corazón de ese judío llamado Pedro. Y ahí es donde hubo una conexión. La palabra de Dios a continuación nos relata donde Pedro llega y Cornelio le empieza a relatar lo que él vio en oración, y entre los que ellos se cuentan, ven que las oraciones de ellos estaban conectadas, el mismo Dios le había hablado y estaban ahí unidos con un propósito. Donde Cornelio le dice a Pedro: Dios nos habló, nos dijo que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. De repente Pedro se pone a predicar el Evangelio de Jesucristo, empieza a hablar sobre la cruz de Jesús, y el Espíritu Santo empieza a descender sobre esos gentiles de una manera sobrenatural por la predicación del Evangelio. Y ahí es donde Pedro le dice: ¿qué impide que en este momento estos que están siendo bautizados, están hablando en lengua, no se bauticen por agua en este momento? ¿Quién le va a impedir el agua para que se bauticen por agua cuando ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Lo que yo quiero decirte a través de esta historia es que a través de las oraciones Dios nos conecta con personas justamente necesarias, que nos van a ayudar en las necesidades que nosotros tenemos. Dios va a mover a través de las oraciones, va a conectar a personas para que salga todo a nuestro favor, para que salga todo a favor de nuestras necesidades. Dios va a poner en el corazón, hasta incluso de un incrédulo, va a poner el sentir en un juez, en un abogado, en un policía, en un doctor, en un administrador, todo a través de lo que vos estás necesitando. Nosotros no sabemos justamente cómo van a ser las cosas. Ni Cornelio sabía el mensaje de Pedro, ni Pedro sabía que se iba a encontrar con un pueblo gentil. Ellos no sabían nada, pero ambos estaban conectados en la oración, enviados por el mismo Dios. Nosotros no sabemos cómo suceden las cosas, hermano, pero es importante que nosotros estemos conectados en esa oración. Muchas veces las cosas no suceden porque no perseveramos conectados en la oración. No perseveramos conectados en la oración, donde el Espíritu Santo va a ser quien nos va a dar esa guía. Él va a ser quien nos va a decir: anda a este lado, confía en mí, anda hacia aquella dirección, confía en mí. Yo voy a mover al juez, yo voy a mover al abogado, al asistente social, yo los voy a poner de acuerdo. No sé cómo va a suceder, pero Dios hace esas cosas tan maravillosas que ni nosotros sabemos, hermanos. Nosotros hoy necesitamos permanecer conectados en la oración con el Señor, no solamente por lo que necesitamos hoy, sino también por el mañana, hermanos. Es bueno estar orando por todas las cosas, orar por otros tipos de conexiones. Muchos de los que están acá son padres. ¿Por qué no los padres pueden orar para que sus hijos e hijas el día de mañana? Sí, Señor, yo oro por mi futuro yerno, por mi futura nuera. O aquellos que están solteros, los jóvenes, pueden orar: Señor, bendice a aquel que va a ser mi esposo, prepáralo, guárdalo. Aquella que va a ser mi esposa, guárdala, cuídala.
poder hacer oraciones específicas. Señor, yo quiero un Brad Pitt para mi hija, Señor, con el ministerio de Billy Graham, que tenga una unción bien grande, Señor. Y si es posible, Señor, que sea multimillonario para que yo no trabaje más. A él le gustó, ¿no? ¿Cuánto dicen a mí? Señor, yo quiero una nuera, Señor, que sea rubia, verde, 90, 60, 350. Señor, te la pido así en el nombre de Jesús, que no sea mandona como yo, Señor. Señor, haz tu obra. Hacer oraciones, hermanos, que el día de mañana van a estar siendo conectadas. Yo te doy este ejemplo, pero no sé cuál es tu situación. Pero yo te digo que ores, porque el Señor es quien tiene a personas, porque el Señor usa personas. Y déjame hacerte una aclaración. El Señor no solamente usa a creyentes para bendecir tu vida. Te lo voy a volver a decir. El Señor no solamente usa a creyentes para bendecir tu vida. Dios puede usar hasta al más endemoniado para bendecir tu vida. Así nomás te lo digo. Dios puede usar al más endemoniado. E incluso, no sé si lo sabías, pero vos sabías que Satanás está al servicio de Dios. Si Dios así lo requiere. Podemos verlo en Job. ¿A quién le pidió permiso Satanás para poder tocar a Job? A Dios. Es decir, Satanás solamente puede cruzar la línea solamente por dos razones. Porque Dios se lo permita o porque nosotros se lo permitimos. Por eso solamente, por esa única razón. Pero volviendo al tema, Dios siempre va a poner una persona para bendecir. Hay una palabra que Dios me dio hace muchísimo tiempo a mí, donde me dijo, te voy a bendecir y serás de bendición. Pero en la parte donde me dice, te voy a bendecir, no solamente he visto milagros sobrenaturales de parte de Dios, donde quizás no ha habido personas alrededor, pero quizás Dios ha puesto personas ahí a mi alrededor donde han bendecido. Dios ha puesto el sentir al personal del banco en muchas ocasiones. Dios ha puesto mucho sentir en personas que ni me conocían. Y tú te preguntas, ¿cómo sucede esto? Tu única respuesta es llegar a decir Dios, porque no hay otra. Otra historia más a relatar esto es un capítulo anterior, en Hechos 9, donde vemos la conversión de Saulo. Como todos conocemos la historia, dice que el Señor se le apareció en el camino. Búsquelo, Hechos 9, versículo 8. El Señor se le aparece en el camino. El Señor le habla. Y los que lo iban acompañando quedan atemorizados porque escuchaban una voz pero no veían a nadie. Pero en cambio Pablo sí lo veía. En ese momento Pablo queda ciego. Y ahí lo dice la palabra. Hechos capítulo 9, versículo 8. Entonces Saulo, antes se llamaba Saulo, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mira, hermanos, la palabra de Dios, para que no conocen la historia, Pablo, anteriormente llamado como Saulo de Tarso, era un sacerdote, una persona que sabía mucho de la palabra. Era el mejor, incluso la Biblia lo identifica así, el mejor de lo mejor. Pero era un asesino de cristianos. Era un apasionado por matar cristianos. Él veía a un cristiano y, vení acá, vení que te mato. Era un apasionado por matar cristianos. Ese mismo era llevado por el camino hacia Damasco y el Señor se le aparece y le habla a esa persona. ¿Y qué pasa? El Señor lo deja ciego, lo deja en un lugar. ¿Y qué pasa? Hay una conexión entre Ananías y Pablo. La palabra de Dios dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías está orando y Dios le da las órdenes específicas. Ananías, quiero que vayas a tal lugar. Y ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Quiero que vayas y ores por él. ¿Qué pasa del otro lado? Estaba Pablo, Saulo de Tarso, orando, donde Dios le había mostrado que ese Ananías vendría para orar por él. Y acá pasa algo muy interesante, porque a continuación Ananías le dice al Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos de Jerusalén. Ananías creía que al Señor se le había olvidado quién era Pablo. Señor, por la duda te recuerdo que este mata cristiano, me estás mandando a orar por él. Te digo, Señor, por si se te olvidó, salió de tu registro. Porque uno, Señor, tiene muchas cosas y te puede pasar a ti, Señor. ¿No? Te recuerdo que él mata cristianos. Y el Señor, ¿qué le dice? Ve, porque este instrumento mío es instrumento cogido en mis manos para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, a los reyes, a todos lados. Y esta persona terminó escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento, de este libro tan hermoso que nosotros hoy tenemos en nuestra mano. Y el Señor, cuando manda a Ananías, aparece y le dijo: hermano Saulo, por no decirle hermano Satanuski, no, era un asesino de cristianos. Yo imagino a él temblando ahí y orando ahí medio con duda, hasta que ora por él, recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo. Y la historia cuenta que a continuación Pablo, que hizo su ministerio, predicaba la palabra de Dios. Acá hubo una conexión en oración de parte de Dios. Y la persona menos indicada se convirtió en un instrumento en la mano del Señor para bendecir a otros. Es por eso que te digo que es Dios quien elige los instrumentos en sus manos. Cuando Él te escoge para bendecir a otra vida, cuando Él escoge a otra vida para bendecirte, es porque Él es Dios y Él ha sido decidido. Sin importar la cualidad, de dónde provenga la persona, si es gentil, judío, argentino, o no importa de dónde venga. Porque Dios hace las cosas a su manera y Él hace las cosas perfectas. Y da direcciones claras. No hay confusión. Cuando Dios dice algo, Él no es hombre para mentir, ni es hombre para confundir. Él te dice las cosas como son. Y si Él te dice que las cosas van a ser así, así van a ser. Y yo quiero, con estos ejemplos acerca de Cornelio y Pedro, y acerca de Pablo y Ananías, yo quiero testificarte algo muy reciente, que mi esposa ya se adelantó, pero lo hizo a su manera personal, y yo quiero contártelo a mi manera personal como hombre, como hijo de Dios, de este lado. El culto anterior
yo vine así como usted vino el día de hoy. Vine con mi papelito, donde le escribí una carta al Señor, con mis propias manos. Una carta muy personal, que ni siquiera esto que estoy diciendo mi esposa se está enterando en este mismo momento. En estos días le dije, en el culto te vas a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque esta carta es personal, era algo mío entre Dios, a pesar que es algo que estamos viviendo mutuamente juntos. Pero esto es un sentir mío en lo personal, donde le escribí al Señor, Señor, coloca tu mano, Señor, conecta a los que tienes que conectar o haz algo para que esta medicación que podamos recibir, que necesitamos recibirla, como dijo mi esposa, ella no le podía venir el periodo antes de tiempo si no tenía la medicación. Hasta que parecía todo un chiste, era algo que te hacía enfurecer porque llegabas a la obra social y la obra social te decía que ya habíamos mandado la orden y del otro lado, hablando con los del otro lado, decían no nos llegó nada, estamos esperando respuesta de la obra social y se nos subía una vena de ira por este lado y íbamos, le decíamos mirá, nos decía esto y así sucesivamente había como una traba, había como una lucha en medio. Parecía que entre las personas de la obra social y las otras personas de la farmacia que nos tenían que dar la medicación, parecía que no había una conexión. Parecía que el mensaje no llegaba. Y yo le vine con fe y le dije, Señor, te entrego esta petición en tus manos. Y seguí clamando, le dije, Señor, coloca tu mano para que estas personas se puedan conectar y se puedan poner de acuerdo. Coloca tu mano, Señor, para que se haga la obra de una manera sobrenatural. Y así fue. Mi esposa vino con una caja así de grande de medicamentos. Tengo más medicamentos en la heladera que comida, hermano, el día de hoy. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aún, no solamente hoy quiero testificarte esto, para decirte que Dios responde a las oraciones y Dios hace lo que tenga que hacer a favor de sus hijos, sino a decirte que esto simplemente es un paso. Quizás para ti no sea importante, pero para mí sí. Entonces yo vengo a testificarte que Dios no solamente hace cosas grandes, cosas que parece que no son insignificantes para uno, pero realmente para Dios es importante, porque si es importante para ti, es importante para Dios. Y aún vengo también a decirte que a pesar de que nuestro trámite, nuestro proceso aún no ha terminado, porque aún hay otras luchas, no solamente vengo a testificarte de lo que ha sucedido, sino también vengo a testificarte de lo que todavía no ha sucedido. Y seguimos orando para que sigan habiendo conexiones, para que todo se pueda conectar dentro del vientre de mi esposa y puedan hacer una vida. Y esto yo te lo estoy hablando de mi área personal, pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor Jesucristo que así como el Señor lo hizo en mi vida, también lo va a hacer con la tuya. Te lo voy a volver a decir, así como el Señor lo hizo en mi vida, lo va a hacer con la tuya. ¿Lo crees? Que el Señor lo va a hacer con la tuya. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo no soy un favorito de Dios. Yo no soy un favorito de Dios. El pastor no es un favorito de Dios. ¿Cuántos son padres? Levántame la mano. ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Usted ama a un hijo más que al otro? No. Lo mismo es para Dios. Lo mismo es para Dios. Por eso te digo, hoy vengo a testificarte de esto. Yo vengo a decirte que tienes que seguir orando. Porque aunque no lo estés viendo, en el cielo está habiendo conexiones a favor tuyo. En el cielo Dios está haciendo las conexiones necesarias a favor tuyo. ¿Quieres saber cómo va a suceder? No lo sabes. Haz lo que Dios te manda hacer por su palabra. Lo demás déjaselo a Él porque no te corresponde. No te desconectes de la presencia de Dios. Por eso te vengo a decir que así como hizo conmigo, va a ser contigo. Porque Dios tiene un Pedro para un Cornelio. Tiene un Ananías para un Pablo. Tiene un Felipe para un etíope. Tiene a una persona que va a mover lo que tenga que mover para salir a tu favor. Por eso, si has perdido la conexión con Dios, recupérala. Si aún estás conectado con Dios, sigue conectado, no te desconectes, porque la orden ya ha sido dada y vamos a ver la mano de Dios que viene con cosas grandes.
para tu vida y para mi vida. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor. Queremos que te pongas de pie y vamos a orar.